Y vamos a avanzar primero con la parte teórica, que corresponde entonces a la sesión número 3, y de ahí vamos a iniciar entonces ya con lo que estaba pendiente de la sesión anterior, que es lo que corresponde entonces a lo que es algunos ejercicios haciendo uso de la herramienta análisis de datos que tiene el Excel, ¿sí? Ok, entonces voy a pasar a dejar de compartir un momento la imagen que tiene. Listo. Entonces, nuestra sesión para el día de hoy es lo que corresponde a composición, funciones y características físico-químicas de la sangre. Sí, entonces ya nosotros tenemos cierta noción de lo que es este fluido sanguíneo, que es un fluido corporal más que forma parte de nuestro organismo, y la relevancia de este es que va a contener células que tienen una función biológica muy importante, tanto para lo que es el metabolismo como también en la respuesta defensiva frente a diversos organismos, además de otros papeles que vamos a recordar entonces en las siguientes diapositivas. Como ven entonces en la imagen superior izquierda, ahí están los elementos formes que podemos encontrar en este fluido corporal y que em, así como nosotros presentamos este tipo de elementos, pues también están ellos presentes en otros organismos, animales, tanto vertebrados como invertebrados. Entonces, hay que recordar lo que es la sangre. En este caso, viene a ser una suspensión de células que van a estar en un medio acuoso, y que dicho fluido entonces va a ser impulsado por una acción aspirante impelente del corazón hacia los vasos sanguíneos. Se podría decir que eso se cumple por una acción motora gracias al tipo de tejido muscular que presenta este órgano. Más bien ya en lo que se refiere a la composición de la sangre, como es de nuestro conocimiento, se presentan dos fracciones, una de ellas que corresponde a los elementos formes o a la fracción forme, y la otra a la parte o fracción líquida. En lo que respecta a la fracción forme, esta más o menos representa el 45% del volumen total de la sangre, y a ese porcentaje en hematología le llamamos hematocrito. Y este va a estar representado principalmente por los eritrocitos, que vienen a ser los elementos formes más numerosos. Y debido entonces a la presencia de estas células sanguíneas, es que la sangre adopta eh, la consistencia de un líquido denso o espeso. Entonces, dentro de estos elementos formes, podemos decir que tienen una estructura y una forma definidas, y en general se van a reconocer tres tipos de elementos o células sanguíneas. Uno de ellos vienen a ser los llamados trombocitos, luego tenemos los eritrocitos y finalmente los leucocitos. En lo que respecta a los trombocitos o plaquetas, estos vienen a ser fragmentos de otras células más grandes llamadas megacariocitos,
y presentan una forma más o menos ovalada o redondeada, no tienen núcleo y vienen a ser entonces las células más pequeñas. Más bien en su interior van a contener entonces diferentes sustancias que van a participar en el proceso de la coagulación sanguínea. Y a esas sustancias también se las conoce como factores de la coagulación. El número que corresponde a este tipo de elementos, de elementos formes más o menos es entre 140.000 a unos 400.000 plaquetas por cada milímetro cúbico de sangre o por cada microlitro. Estas se van a producir entonces en la médula ósea y como toda célula, una vez cumplido su ciclo de vida, va o van a ser destruidas por los macrófagos que corresponden al sistema retículo endotelial, que va a estar situado en la médula ósea, así como en otros órganos, como viene a ser el hígado y el vaso. El hígado cobra mucha importancia en los primeros meses de vida, siendo que mm, este órgano entonces, por así decirlo, mm, tiene una función muy activa y conforme va pasando el tiempo, entonces el vaso, mm, por así decirlo, se va adaptando a esta función de destrucción de diferentes elementos sanguíneos, no solamente de los trombocitos viejos, sino también de otras células sanguíneas una vez cumplido su ciclo de vida. Más o menos la duración de estas células en el sistema circulatorio es de unos 10 días. Otro tipo de células vienen a ser entonces los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, los cuales tienen la forma de un disco bicóncavo y eso en razón a que no presentan núcleo. Como no lo tienen, entonces existe ese plegamiento hacia el centro de este tipo de célula. Contienen a su interior una proteína compleja en cuya molécula está presente entonces el hierro y, y justamente este elemento mineral, debido a su estado de oxidación, es que le va a conferir entonces a la sangre su color rojo característico y, y bueno, aquí nos estaríamos entonces refiriendo a la hemoglobina, que presenta 4 subunidades polipeptídicas, cada una de ellas con un grupo en cuyo centro entonces se va a encontrar el hierro, y dependiendo de su estado de oxidación, si es más 2 o más 3, entonces se va a encontrar ligado al oxígeno para poder transportarlo a los tejidos que lo necesitan. Asimismo, ah, bueno, es una proteína bastante compleja, ya que entonces está constituido por 4 subunidades polipeptídicas, 2 alfa, 2 beta, y más o menos su peso molecular es de unos 64.000 daltons o 64 kilodaltons. En condiciones normales, una persona tiene alrededor de 4.500.000 hematíes por cada milímetro cúbico. No obstante, existen algunas diferencias en cuanto al sexo y también en cuanto a la edad, y esto también varía según el tipo de población. Este tipo de células sanguíneas, sus progenitoras se van a generar en la médula ósea, tienen una vida media de unos 4 meses, es decir, unos 120 días, y luego de eso, entonces son destruidos por los macrófagos, que hace un momento se comentó, que corresponden entonces al sistema retículo endotelial. Y cuando los hematíes entonces son destruidos, lo que sucede es que la hemoglobina se libera y luego se transforma en
un catabolito, como es la bilirrubina, la cual tiene un característico color amarillento y se va a eliminar entonces fundamentalmente por el hígado a través de la secreción biliar. Otro de los elementos formes que vamos a encontrar en la sangre es el que corresponde a los leucocitos o glóbulos blancos. Estas vienen a ser las células sanguíneas más grandes y las únicas que presentan núcleo, a diferencia de los eritrocitos. Asimismo, dentro de los leucocitos se van a observar dos clases fundamentales de leucocitos. Unos tienen gránulos en su interior, por lo cual entonces se les conoce como granulocitos, y existen otros que carecen de dichos gránulos, que se relacionan con los lisosomas, y por lo que entonces se llegan a denominar como agranulocitos. Y a su vez, dentro de los granulocitos existirían tres tipos. Uno de ellos los neutrófilos, otro los eosinófilos y un tercer grupo que vienen a ser los basófilos. La diferencia entre ellos está en la asimilación del, del colorante de Bright, que justamente los va a distinguir por el tipo de pigmento que ellos van a absorber. En el caso de los neutrófilos, su coloración va a ser de un color más o menos violeta. En el caso de los eosinófilos, sus granulaciones serán de un color anaranjado rojizo, y en el caso de los basófilos, ya su coloración será de un color algo azulino. Y en el caso de los granulocitos, la diferencia de estos va a ser por el tamaño. En el caso de los monocitos, estos son mucho más grandes que los linfocitos. Aproximadamente se ha determinado de que la cantidad de leucocitos varía entre 5.000 a 11.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Y su representación no solamente se hace en números absolutos, es decir, en números enteros, sino que también se practica lo que es la fórmula leucocitaria, por la cual entonces ese valor absoluto se lleva a porcentaje, para poder conocer entonces cuál es la representatividad que tiene cada tipo de leucocito con respecto al número total de ellos. Ahora, en el caso de los granulocitos y los monocitos, estos se van a formar en la médula ósea de los huesos, y los linfocitos en los ganglios linfáticos. Una vez que los leucocitos cumplen con su ciclo de vida, estos entonces van a ser destruidos por los macrófagos del sistema retículo endotelial. En lo que se refiere a la fracción líquida o plasma sanguíneo, que es justamente la segunda, mm, el segundo componente de la sangre, más o menos se ha visto de que esta representa el 65% del volumen total de la sangre. Este es un líquido transparente de un color ambarina, algo amarillento, y está constituido en un 90% por agua. El 10% restante consistiría entonces de diferentes sustancias sólidas que se van a encontrar entonces disueltas, y entre esas entonces cabe mencionar lo que son la glucosa dentro de los glúcidos, el colesterol y los triglicéridos en lo que respecta a los lípidos, la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno, entre otras.
como parte de las proteínas y elementos minerales que van a estar cargados positiva o negativamente en el agua, los cuales son conocidos como electrolitos y entre los principales estarían entonces los iones sodio, potasio, calcio y cloro. Asimismo, habrían sustancias reguladoras que tienen una actividad diferente al lugar donde han sido producidas. Y en este caso estamos hablando de las vitaminas, que pueden ser como liposolubles, las enzimas, que son un tipo de proteínas, y las hormonas, que tienen diferente naturaleza, variando desde proteínas hasta lípidos. Asimismo, en en la sangre, en esta fracción líquida, vamos a encontrar productos de desecho, tales como el ácido úrico, la urea, la creatinina y la bilirrubina, que van a ser ultrafiltrados, ya sea a nivel de, de los riñones, a través de la pared intestinal, y que, bueno, en este caso principalmente va a ocurrir todo a nivel de ah, de los glomérulos renales que están dispuestos en los riñones y que ah, a través entonces de un proceso de bifurcación de la arteriola aferente que ingresa al glomérulo de Malpighi, entonces ahí es donde se va a producir ah, el proceso propiamente dicho de la filtración, y de acuerdo a su peso molecular, entonces algunas moléculas serán filtradas y otras serán retenidas. Al plasma sanguíneo, cuando ya se le quita el fibrinógeno, que una, es como una proenzima, entonces se le llama suero. En lo que respecta ya más bien a las funciones de la sangre realiza diferentes funciones. De todas ellas, entonces, las más importantes serían las siguientes. Cumple con una función respiratoria, y es que la sangre transporta el oxígeno desde lo que son los pulmones hasta las células de los diferentes tejidos que están distribuidos en nuestro cuerpo. Y asimismo, una vez que la hemoglobina cede el oxígeno que transporta a través de sus grupos C, entonces la presión y la concentración cambian, y en este caso la hemoglobina sustituye el oxígeno por el dióxido de carbono para poderlo transportar desde los tejidos hacia los pulmones. Y llegado entonces a los alvéolos pulmonares, ya es eliminado hacia el espacio exterior, ya que la presión de dióxido de carbono es mucho menor que la que llega entonces a los neumocitos localizados en los pulmones. Entonces es llevado a cabo principalmente por la hemoglobina. Existe otro pigmento, o mejor dicho, y también cumple una función similar, pero la que es responsable de la mayor cantidad de transporte de oxígeno, así como de dióxido de carbono, por diferencias en su concentración, viene a ser la hemoglobina, cuyo comportamiento es, por así decirlo, casi similar. Y otra función de la sangre viene a ser su función nutritiva, y es que la sangre va a conducir
las diferentes sustancias nutritivas que van a ser absorbidas a nivel del intestino delgado, principalmente a nivel de yeyuno, de duodeno, y, y esto entonces se va a producir tras la digestión de algunas macromoléculas que llegan a ser ingeridas, como ocurre con el caso de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, así como de algunos ácidos nucleicos. Entonces, esas enzimas que están distribuidas a lo largo del tracto digestivo en diferentes partes, de algún modo ya van a realizar cortes específicos en algunos aminoácidos o en algunos enlaces em, que le permiten a las macromoléculas tener esa estructura. Y una vez entonces que ya llegan hasta el intestino delgado, ya prácticamente una gran mayoría llega en forma de monómeros o de dímeros o trímeros, y ya por la acción enzimática eh, de algunas proteínas que están localizadas en las microvellosidades de los enterocitos, así como en la parte basal, entonces van a promover su transporte hacia el torrente sanguíneo. Y con ello entonces se estaría proveyendo a los diferentes tejidos de lo que son eh, ya sean monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos o algunas bases nitrogenadas que se necesitan para la biosíntesis de estas macromoléculas al interior de las células. Otra función importante que cumple la sangre es la de regulación hormonal, y es que la sangre transporta las diferentes secreciones hormonales desde las glándulas que las van a producir hasta los órganos diana, que van a ser los lugares donde esas hormonas van a actuar. Y que una vez que son reconocidas por receptores de membrana de esos órganos diana, entonces van a promover una cascada de reacciones que al final terminan regulando la expresión genética de otras proteínas. En lo que concierne más bien a la función excretora, la sangre se va a encargar de conducir los productos de desecho resultantes del catabolismo celular como parte de su metabolismo oxidativo hasta los órganos donde tienen que ser eliminados, principalmente nuestros riñones. Y ahí en los riñones, entonces a través de bueno, en este caso de las nefronas, que son las unidades estructurales y funcionales de los riñones, que en cada riñón hay aproximadamente 1.000.000 a 1.200.000. Entonces, en lo que se refiere a la capa visceral, donde están los podocitos, estos se van a encargar de filtrar las diferentes sustancias que llegan ahí, transportados por la sangre, y dependiendo de su peso molecular, entonces van a poder atravesar dicha membrana y ser eliminados a través de los riñones, aunque algunos de ellos también pueden llegar a ser reabsorbidos, como sucede con el agua, algunos electrolitos y algunas otras moléculas. Con respecto a la función de regulación térmica, al menos bueno, en el caso de organismos mamíferos, donde estamos nosotros, somos organismos homeotermos, y eso justamente en parte a que la sangre se encarga entonces de distribuir el calor que se produce como parte del metabolismo de nuestras células, y el cual es entonces distribuido y mantenido de forma constante alrededor de 37 grados centígrados en nuestro organismo, aunque existen algunas diferencias de temperatura en algunas
zonas corporales, ¿no? Ya sea como en la zona anal, axilar, bucal. Pero gracias a la sangre entonces se mantiene una temperatura constante, así como también por el funcionamiento del hipotálamo y el bulbo raquídeo. Otra de las funciones que tiene la sangre es la de mantenimiento del volumen intersticial. La sangre entonces conserva inalterado el volumen del líquido que se encuentra contenido en el compartimiento existente entre las células de los tejidos, lo cual entonces viene a ser el espacio o el intersticio celular. Otra de las funciones que tiene la sangre es la del mantenimiento del pH. En este caso, la sangre colabora entonces en el mantenimiento del equilibrio existente entre las sustancias que son de naturaleza ácida y aquellas sustancias que son de naturaleza alcalina. En este caso, el pH va a estar sobre todo balanceado por la, em, por la presencia de sistemas amortiguadores, que se podría decir son buffers fisiológicos, que se van a encargar entonces de mantener el pH de la sangre alrededor de 7,15 a 7,35. Es decir, que el pH sanguíneo es más o menos alcalino o alrededor de la neutralidad, y el dióxido de carbono vendría a ser entonces un vapor muy importante, el cual se va a intercalar entre lo que es su forma de bicarbonato, ácido carbónico y la del mismo dióxido de carbono. Asimismo, también existe otro buffer que va a estar constituido por la misma molécula de hemoglobina, por las proteínas, por el grupo fosfato. Todas ellas entonces se van a encargar de mantener el pH alrededor de 7. Y también es conocida la función defensiva que tiene las diferentes células que hay en nuestro cuerpo. Bueno, en este caso en especial las que están en el torrente sanguíneo. Y se podría decir que todas ellas de algún modo han evolucionado al punto de que están relacionados con algún mecanismo de defensa frente a algún tipo de microorganismo. Así, por ejemplo, entonces los leucocitos reaccionan ávidamente frente a las bacterias, los linfocitos frente a los virus, los eosinófilos frente a los parásitos y los basófilos frente a diferentes tipos de microorganismos. Dentro de los leucocitos hay que hacer una mención especial, en este caso a los linfocitos de tipo B, que vienen a ser entonces las células que están involucradas en la respuesta inmunológica frente a diferentes tipos de infecciones, sobre todo la producida por virus. Asimismo, la sangre también cumple con una función hemostática, y es que cuando se produce entonces una lesión en los vasos sanguíneos, la sangre, por así decirlo, adopta mecanismos propios para poder detener esas pérdidas. Entonces, a ese proceso se le conoce como hemostasia. Y en este proceso de la hemostasia van a intervenir entonces plaquetas, así como diferentes sustancias denominadas factores de la coagulación sanguínea,
entre ellos entonces el fibrinógeno, la protombina y otros factores que resultan ser proteínas y algunos de ellos solo simples elementos minerales como el calcio. Entonces, hasta ahí sería lo que corresponde a alguna de las funciones que tiene la sangre. Y en lo que respecta entonces a las características físico-químicas de la sangre, es importante mencionar la viscosidad sanguínea. La viscosidad viene a ser entonces la resistencia que ofrece un fluido a poder deformarse. En el caso de la sangre, los dos factores que influyen fundamentalmente en esta vienen a ser entonces el hematocrito, determinado principalmente por los eritrocitos, y la concentración de proteínas que se van a encontrar algunos libres y otros siendo transportados eh, por otras proteínas, como ocurre en el caso de la ceroalbúmina. Así pues, entonces la viscosidad sanguínea va a aumentar cuando se incrementa el hematocrito. Y un ejemplo sería entonces la enfermedad de la policitemia vera o cuando se incrementa la concentración plasmática del fibrinógeno, lo cual ya forma parte de las patologías conocidas como hiperfibrinogenias, o también se puede producir por el aumento de las globulinas que se producen en algunos tipos de cáncer como el mieloma múltiple. Asimismo, un incremento en la viscosidad sanguínea origina lo que es un síndrome de hiperviscosidad, cuyas manifestaciones clínicas van a derivar en la dificultad con la que va a circular la sangre a lo largo de los vasos sanguíneos, y en algunos casos esto se encuentra relacionado también con el tema de las varices, que si bien es cierto, esta última patología se produce por un problema en las válvulas que se encuentran en las extremidades inferiores y que evitan que la sangre nuevamente se retraiga hasta los extremos. También la viscosidad sanguínea jugaría un rol importante en el desarrollo de esa patología. Y en algunos casos, pues ya se le recomienda a la persona que consuma algún tipo de medicamento para poder reducir dicha viscosidad. Uno de ellos correspondería entonces al ácido acetil salicílico, a más o menos a unos 100 miligramos por día, y con ello de algún modo se estaría evitando pues que se promueva la formación de coágulos o que la sangre esté demasiado viscosa. Además de que también, bueno, eh, dicho ácido orgánico tiene otras funciones en el organismo, ¿no? En lo que respecta a la osmolalidad plasmática, esta viene a ser una forma de expresar entonces el número de partículas de soluto que van a estar presentes en una masa de disolvente, como es el agua, que forma entonces parte del plasma sanguíneo. Según algunos cálculos, se ha visto de que la osmolalidad plasmática normal tiene valores entre 280 y 300 miliosmoles por cada kilogramo de agua. Y según la fórmula que se utiliza para poder determinar su concentración, la osmolaridad plasmática va a depender especialmente de su concentración en lo que respecta a iones sodio, ya que este viene a ser entonces su soluto más abundante, ya que el sodio constituye entonces principalmente un catión de tipo extracelular.
al igual que el cloro, mientras que hay otros elementos minerales que ya más bien se encuentran, sí, al interior de la célula, constituyendo elementos minerales, sobre todo de tipo intracelular, como el potasio. Asimismo, la osmolalidad plasmática estaría regulada por una hormona, como es la ADH, es decir, la hormona antidiurética, y esta hormona es generada entonces en un segmento de la hipófisis, en este caso en la neurohipófisis, y tiene por función reducir entonces la eliminación de agua a través de nuestros riñones, a través de la formación de la orina. Se podría decir entonces que la hormona antidiurética realiza o ejecuta esta función al estimular entonces la reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores, que vienen a ser los puntos en los cuales desembocan las nefronas, en este caso a través de su túbulo contorneado distal. Y la osmolalidad plasmática entonces más bien disminuye en el caso de algunas patologías, como la diabetes insípida, que se produce justamente por un déficit de hormona antidiurética, y más bien se incrementa en el caso de un coma hiperosmolar de diabetes mellitus. Ok, entonces eso era lo que quería comentarles para nuestra sesión de hoy. Y con bueno, con esta parte teórica de la sesión, ahora sí entonces iríamos a lo que concierne en respecto a nuestro taller de la sesión anterior, que tiene que ver con la parte analítica y posanalítica que hay que considerar en el área de hematología. Entonces, el taller se los he socializado por la misma plataforma institucional, ahí lo pueden encontrar. También hace unos instantes se los he enviado por el WhatsApp. Y para esto entonces el único requisito es que mm, tengamos habilitado la opción análisis de datos. Paso entonces a compartirles ese taller. A ver, veamos. Listo. Entonces, en la sesión anterior estuvimos viendo lo que es la gran presentación que nos permite, de una manera sencilla, qué es lo que estaría entonces ocurriendo con nuestros controles y con ello determinar si es que día a día am, nuestro equipo que estamos utilizando o si nuestros reactivos están entonces valorando niveles adecuados de algún determinado parámetro hematológico, ¿sí? Según la gráfica de Levy-Jennings, como estuvimos comentando en la sesión anterior, el seguimiento que hay que hacerle es de aproximadamente unos 20 días, ¿sí? Y con ello entonces obtendríamos una gráfica como esta y nos permitiría poder evaluar si los valores, como en este caso de hemoglobina, estarían dentro de las desvías que nos permite
distinguir esta gráfica, que es hasta 3 desviaciones estándar, tanto por debajo como por encima, y donde cada color, entonces, nos indica eh, cuál es el número de desviaciones estándar a la que se está con respecto al valor de la media, que viene a ser este valor central de acá. ¿Sí? Ok. Entonces, acá se ha creado un ejercicio en la cual entonces ustedes, para estos 20 puntos que existen acá, que se han generado para un caso hipotético, entonces, según las reglas de Wetzgar, que están en las diapositivas de la sesión número 2, entonces ustedes van a señalar cuál de las reglas se estarían rompiendo y cuál sería entonces su respectiva interpretación. Esa sería parte de la actividad 1 que corresponde a este taller. Entonces acá ustedes, con la información que tienen en las diapositivas y analizando esta gráfica, entonces ustedes harán la respectiva interpretación. Para la construcción de esta gráfica, em, ustedes tienen entonces los valores ahí a la izquierda, donde entonces estarían el valor de la media, así como las respectivas desviaciones estándar, las cuales se habrían entonces, por así decirlo, ah, se habrían utilizado a partir de, ¿sí? Entonces, ahí se tiene el valor de una, 2 y 3 desviaciones estándar, los cuales a su vez se habrían obtenido por fórmula a partir de un pool de muestras, y con ello entonces se estaría generando los límites de desviación para la construcción de esta gráfica. La fórmula para calcular desviación estándar, al menos la que corresponde al Excel, es esta que ven en imagen, desves, y solamente se selecciona el rango de celdas sobre el cual quiero calcular dicho valor. Ya su fórmula estadística, ustedes lo tienen en las diapositivas y es algo extenso, ¿no? Había una fórmula en la cual estaba la raíz cuadrada de cada uno de los valores ah, con respecto a la media, los cuales se elevaban al cuadrado y se dividían entre la cantidad de valores que se están evaluando menos 1, ¿sí? Pero en este caso, ustedes pueden entonces recurrir a las fórmulas que tiene este programa y calcular de esa manera la desviación estándar. Si la desviación estándar en este caso para estos 20 valores de hemoglobina ha sido 0,5, entonces dos desviaciones simplemente será el doble, de ahí que se multiplique por 2, y en el caso de tres desviaciones estándar ya se multiplicará por 3. Y al valor de esta media, entonces se le restará y sumará más o menos las respectivas desviaciones estándar que se han calculado acá. Sí, y eso es lo que está permitiendo crear esta gráfica de Levy-Jennings. Asimismo, existe otro parámetro, como es el coeficiente de variabilidad. Y este coeficiente de variabilidad, pues lo que hace es medir el grado de variabilidad que existe en los datos con respecto a la media. En este caso, el valor de la media, o en este caso, el coeficiente de variabilidad, entonces es igual a la desviación entre la media multiplicado por 100. La desviación estándar
está acá, es 0,50 y se está dividiendo entre su respectiva media que está acá, que viene a ser un valor de 12. Y multiplicado por 100 en este caso da un valor de 4,17. Mientras más bajo sea el coeficiente de variabilidad, significa de que existe mayor homogeneidad eh, en los datos, en este caso de hemoglobina, lo cual es bastante favorable, ya que si este coeficiente de variabilidad superase un 5%, entonces ya podemos de repente estar sospechando de que exista algún problema en nuestro equipo automatizado o de repente en los reactivos que estamos utilizando o en las personas que forman parte del área de metodología y que de repente por ahí están incurriendo en algún tipo de defecto. En el caso de la media, bueno, aquí el valor obtenido viene a ser de 12 y el número de determinaciones son de 20, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, eso para explicar un poquito acerca de la gráfica, su obtención, acerca también aquí de algunas medidas, como es el coeficiente de variabilidad y la desviación estándar, pero lo que más nos interesa viene a ser entonces reconocer algunas reglas de Wedgar y hacer su respectiva interpretación. Entonces, según las diapositivas, seleccionan o revisan las reglas y lo enfocan a esta gráfica de Levi-Jennings. Y ustedes le dan su interpretación, que también está ahí en la misma diapositiva. Y señalarán entonces si de repente se está incurriendo en un error de tipo aleatorio o de repente si se está cometiendo algún tipo de error sistemático. ¿Sí? Ok. Entonces, esa sería la actividad número 1. En lo que respecta a la siguiente actividad, ya viene a ser entonces justamente aplicar lo que es algunas herramientas de análisis para poder verificar si es que en dos reactivos em, brindan o no los mismos resultados, o si es que yo utilizando un reactivo de tipo A con respecto a un reactivo referencial que utilizan en algún otro laboratorio que de repente ya está acreditado, eh, me da valores que son realmente similares o es que los valores que estoy obteniendo están distando mucho del valor real. En este caso, lo que nos recomiendan es que en lo que respecta entonces a la valoración de la relación que debe de existir entre el parámetro hematológico que estoy evaluando, eh, digamos a través de un equipo automatizado, y otro empleando, digamos, diferentes reactivos, es que la correlación entonces sea muy próxima o cercana a 1. Y ese valor tendría que estar entre 0,99 a 0,999.999 o 999.999 millonésimas, ¿sí? Entonces nos piden una correlación bastante alta. Y asimismo, en lo que se refiere a otro parámetro para poder evaluar la calidad de los resultados que estoy emitiendo, viene a ser calcular la tolerancia. Esta tolerancia va a estar definida por el coeficiente de variabilidad y según
los protocolos me indican de que ese coeficiente de variabilidad debe de ser menor al 5%, ¿sí? Ya en otro tipo de situaciones puede el límite ser un poquito más alto, pero como estamos trabajando con muestras humanas en condiciones controladas, con equipos automatizados y reactivos que han sido validados, entonces la tolerancia tiene que ser, eh, en este caso, pues menor al 5%. Ok, entonces para esta primera parte, lo más sencillo, como vimos hace un momento, sería calcular la desviación estándar. Entonces, ustedes pueden desarrollar la fórmula o en su defecto utilizar la fórmula que ya nos señala, en este caso, el programa Excel. Para eso, entonces, existen lo que son funciones y la función para poder calcular la desviación estándar viene a ser esta de acá. Y lo que hacemos a continuación es seleccionar las celdas que queremos evaluar y nos da ese valor. En este caso estamos evaluando el recuento de eritrocitos que está en millones y estamos utilizando la coma decimal. Eso en razón a que, bueno, somos países o estamos dentro de los países de habla hispana y por lo mismo entonces es más común utilizar la coma. No obstante, en las computadoras acá puede haber el punto decimal, ¿sí? Entonces, eso ya es un tema de configuración y uno entonces puede cambiar el punto por coma decimal. Ok, entonces siendo que ya hemos calculado la desviación para el reactivo A, lo mismo hacemos para el caso del otro reactivo, que sería, digamos, de que es utilizado por un laboratorio referencial. Y a continuación calcularíamos la media. En el caso de la media, también tiene su función. En este caso es llamado promedio. Seleccionamos las celdas del, en este caso de la C3 hasta la C12, que corresponde a las 10 muestras que se están evaluando. Y como ya calculamos la media para uno, hacemos lo mismo para el otro. Y ya con estos dos valores, entonces puedo calcular el coeficiente de variabilidad, que va a ser igual entonces, si ustedes revisan la información de sus diapositivas, a la desviación estándar entre su respectiva media y todo ello multiplicado por 100. Y esta misma fórmula, entonces, la copio y la pego a su costado. Y ya tendría también el coeficiente de variabilidad para el otro grupo. Comparando los coeficientes de variabilidad, ambos están por encima del 5%. Entonces, se podría decir de que, mm, bueno, existe, se supera entonces, se supera la tolerancia permitida en los análisis de laboratorio para el área de hematología. Señalando que existe em, mucha variabilidad debido probablemente
factores biológicos. Ya está. Ok. Entonces, eso puede ser porque como son diferentes muestras, entonces, lógicamente, puede haber esa variabilidad debido a, ya digamos, al componente genético, ambiental o geográfico en el cual se encuentran los individuos de los cuales se han obtenido esas muestras. Ese es un punto. El siguiente ya es el que corresponde entonces al análisis de correlación y que sería de repente el que más me interesa porque siendo que es la misma muestra y está siendo pasada por dos reactivos, entonces no debería de existir mucha variabilidad. ¿Ok? Entonces, como ya se les había pasado en el WhatsApp, hay un pequeño video tutorial de unos 3 minutos, por el cual entonces ustedes en lo que es la opción datos, activaría en la opción análisis de datos para poder entonces utilizar lo que es la valoración de la correlación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la opción análisis y dentro de ella tiene varias funciones, algunas de ellas que corresponden entonces a estadística descriptiva y así como a otras eh, pruebas estadísticas, ¿sí? Entonces a mí lo que más me interesa es evaluar, mm, por un lado, la correlación, así como la regresión, ¿sí? Entonces, si utilizo esta opción del coeficiente de correlación y luego le digo aceptar, entonces aparece acá un rango de entrada, ¿sí? Y lo que me queda a continuación entonces es seleccionar los datos. Ahí está. Bueno, en este caso están agrupados por columnas. No estoy seleccionando bueno, en este caso no estoy seleccionando rótulos en la primera fila y acá me da una opción para colocar un rango de salida. En este caso activo esa opción y a continuación me ubico en alguna celda donde quiero que salga el resultado. ¿Sí? Disculpe, no se ve nada. ¿No se ve? A ver, vamos a Sí, ver. doctor, igual. A ver, vamos a ver. Puede ser por el procesador, que como tiene varias ventanas. A ver un momento. Voy a dejar de compartir y volver a compartir, pero ya mi pantalla completa. Ok, listo. Entonces, ahora sí. Muy bien. A ver, estábamos acá entonces. eh, Justamente le estaba mencionando de que hay una opción, una herramienta que viene a hacer el análisis de datos, que seguramente algunos habrán tenido la oportunidad entonces de poderlo activar. Y lo que hacemos a continuación es hacer un clic ahí en ese icono que está dentro de datos y buscamos lo que es el coeficiente de correlación. Una vez que lo localizamos, entonces le decimos aceptar y aparece una ventana emergente, ¿sí? Como esta de acá. Y lo que tengo que hacer a continuación es seleccionar entonces los datos que quiero evaluar. En este caso, esto aparece inicialmente vacío y lo que yo hago a continuación es entonces seleccionar los datos que quiero evaluar. Si deseo, solamente puedo seleccionar los
datos, como vemos ahora, o en su defecto, si quiero, puedo seleccionar también las etiquetas de la columna junto con los datos que comprende, ¿sí? A ver, voy a seleccionar en este caso, entonces, las etiquetas de las dos respectivas columnas, así como los valores que se encuentran contenidos en ellas. Le hago un clic acá en esta flechita para que vuelva a desplegarse la ventana y acá hay una opción que dice rótulos en la primera fila. Entonces lo marco porque sí, realmente he seleccionado los rótulos. ¿Y cómo sé que he seleccionado los rótulos? Porque aquí en el rango de celdas está desde la C2 hasta la D12. Acá está entonces celda C2, justo comprende los rótulos. Y bueno, hasta la celda C12 o D12 porque ahí terminan el conjunto de datos que quiero evaluar. Y acá tengo tres opciones para que me salgan los resultados. Si yo quiero, me sale acá en la misma hoja donde están mis datos. Si deseo, puedo hacer que aparezca en una hoja nueva. Es decir, acá se va a aperturar una nueva pestaña. O en su defecto, puede aparecer también en un libro nuevo. Pero en este caso, yo quisiera que aparezca acá en la misma hoja para poder apreciar entonces para poder apreciar todo en su conjunto. Ok, entonces acá donde dice rango de salida, hago un clic en esta flechita y selecciono dónde quiero que me salgan los resultados. En este caso, selecciono esta celda, es decir, la celda H2, y a partir de ese punto es que ya se va a desplegar los resultados. Y le digo aceptar. Ok, entonces en este caso, como ustedes o como pueden ver, hay hay un cuadro, o no sé si decirle tabla tetracórica, donde en la interacción o en donde está la relación A con B hay un valor, ¿sí? Ese valor corresponde entonces al coeficiente de correlación, que es de 0,999,67793. Y que yo tendría que ubicarlo dentro del rango de correlación que me indica si existe o no una excelente correlación entre los valores de hemoglobina que han sido valorados con estos dos reactivos por dos diferentes laboratorios. En este caso, me estaría indicando de que sí existe entonces una excelente correlación entre los valores de hemoglobina que, digamos, yo he evaluado y los de un laboratorio referencial. Ahora, si quisiera conocer un poquito más, es decir, el comportamiento de cada uno de los datos, entonces eh, hay otra herramienta dentro de análisis de datos. Para ello me voy a datos, análisis de datos, y acá está lo que es regresión. Entonces, mueven acá el, esta barra de desplazamiento y aquí más o menos, entonces van a encontrar lo que se refiere a regresión. Y simplemente lo que hacemos a continuación es aceptar. Entonces acá se resalta en azulito y aceptar. A continuación aparece esta ventana emergente. Y ya en esta ventana nos da una ayuda, indicándonos cuál debe ser el rango de entrada para la variable y y cuál es el rango de entrada de datos para la variable x. En el caso de los datos para x,
vamos a asumir que sean los de A. Entonces, lo que hago es, me ubico en X, hago un clic en esta flecha vertical que está acá y, bueno, aparece esta pequeña ventana emergente con el cursor parpadeando y lo que hago a continuación es seleccionar la etiqueta de esa columna y sus respectivos valores. Una vez hecho eso, entonces nuevamente hago un clic en este punto y ahora selecciono el siguiente rango de datos que correspondería a el reactivo B. Hago un clic, selecciono la etiqueta de la columna junto con sus datos, hago un clic nuevamente acá para que se despliegue toda la ventana y como hace un momento, acá hay una opción llamada rótulos que la debo de marcar si es que he seleccionado los rótulos. ¿Cómo nos damos cuenta? Por, por la coordenada de la celda. En este caso, que parte desde D2 y C2. Es decir, que está incluyendo las etiquetas. Entonces, marco que sí he seleccionado los rótulos y asimismo acá hay una opción que me indica con qué nivel de confiabilidad yo quiero que me calcule la ecuación de regresión para los valores de hemoglobina calculados con esos dos reactivos. Eso depende del investigador. En este caso, como estamos en condiciones de laboratorio, donde los reactivos ya han sido entonces, mm, han sido aprobados o acreditados por diferentes instituciones y estoy utilizando un equipo automatizado, entonces puedo utilizar hasta un nivel de confianza del 99%. Utilizar un nivel de confianza del 95% también es factible, ¿sí? Si son en condiciones muy poco controladas, como es en campo, incluso ahí puedo utilizar hasta un 90%, pero casi no se utiliza mucho, ¿no? Un nivel de confianza del 90%. Por lo general, está, bueno, los que más se utilizan vienen a ser 95, 99 o 99.9, ¿sí? Bueno, yo lo voy a dejar solo en 99. Es decir, que si la ecuación que yo voy a obtener va a tener un 99% de confiabilidad, estaría dejando un 1% como margen de error, ¿sí? Ok. Y a continuación selecciono rango de salida. Quiero que me salga dentro de la misma hoja. Por eso marco esa opción. Y a continuación hago un clic en esta flecha y selecciono entonces dónde es que quiero que me salgan los resultados. Yo voy a indicar que quiero que me salgan por este punto. Ahí, o acá mejor. Entonces, desde esa coordenada, ya lo que le pueda tomar al programa abarcará espacio para poder sacar los resultados. Y en lo que se refiere también a los resultados, ya acá existen, por así decirlo, algunos estadísticos adicionales que mm, se puede generar en este programa y que ayuda a hacer un análisis, por así decirlo, ya un poco más sofisticado, más específico. Si es que en caso algún laboratorio en particular nos pidiera que le hiciéramos algún tipo de análisis de control de calidad de su laboratorio, ¿no? Para el área de hematología. Entonces, ahí marcamos lo que son los residuos, residuos estándares,
gráfico de residuales, curva de regresión ajustada y un gráfico de cuckooplot que muestra eh, en, en unidades de score Z las probabilidades eh, para las probabilidades de correlación para cada par de datos que se están evaluando. Y llamamos residuos o análisis de residuales a la diferencia que existe entre el valor observado y el valor, por así decirlo, esperado o el valor real. Entonces, una vez marcado todas las cajas y botones que a mí me interesan, entonces ya le doy un clic en aceptar. Y a continuación nos aparece esta información que seguramente por ahí estarán recordando de repente parte de alguna de sus clases de, de bioestadística. Entonces, ah, en lo que se refiere al análisis de correlación, es algo más puntual, ya que solamente nos brinda el valor de R, ¿sí? Pero en el caso del análisis de regresión, ya se podría decir que es un análisis ya un poco más minucioso y detallado, ¿no? Que nos permite determinar dónde es que existe o qué puntos o qué muestras tienen, digamos, valores más atípicos y que habrían restado correlación al análisis en general. ¿Sí? Ok. Entonces, acá ustedes, como parte del análisis de regresión, es casi como un software estadístico, ¿no? Claro que el Excel es un programa mm, más que todo mm, de Office, ¿sí? Pero bueno, como todos los programas, entonces va creciendo y le van habilitando algunas herramientas. Entonces, acá ustedes encuentran el coeficiente de correlación, que viene a ser el mismo que acá, ¿sí? Asimismo, encuentran el coeficiente de determinación, que no es otra cosa que el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Y que eso se lo multiplica por 100 y nos indica cuál es el grado de relación porcentual que existen entre en este caso, entre los valores de hemoglobina obtenidos con los dos reactivos, ¿no? A este valor, entonces, se multiplica por 100 y ese vendría a ser entonces el valor de relación porcentual que existe entre los valores, entonces, de esos dos grupos de datos de hemoglobina que se están evaluando, ¿no? Que sería bastante alto. Existe entonces casi un 100% de similitud. Asimismo, a este coeficiente de determinación, que es el R al cuadrado, acá se lo puede ajustar y nos está dando un valor casi cercano al anterior. Podemos arrastrar la fórmula para poder obtener también su valor porcentual. Es ligeramente menor, se ha reducido unas cuantas centésimas, pero sigue siendo bastante alto. Asimismo, acá tenemos el error típico y, bueno, el número de evaluaciones que se han evaluado, que en este caso vienen a ser 10 pares. ¿Sí? A continuación, lo que tenemos es un análisis de varianza de de justamente los pares de datos que se han evaluado. Y bueno, hay una pequeña variación con respecto al análisis de varianza normal. Acá, esto vendría a ser la fuente de variabilidad.
en nuestros datos. Si ya nos referimos a la parte bioestadística, acá seguramente recordarán que esto iba referido a tratamiento y esto a la parte de error. Y bueno, esto sí, el total. Pero cuando analizamos correlación, el tratamiento es reemplazado por la regresión de cada par de datos. El error experimental es reemplazado por los residuos, es decir, la diferencia que existe de cada uno, de cada par de datos con respecto eh, a su valor, por así decirlo, ideal. Y bueno, y el total ya es pues la suma de sus partes, ¿no? Que viene a ser la regresión y los residuos. En este caso, la regresión se está estableciendo entre dos grupos de datos y como recordarán, los grados de libertad es igual a n-1. En este caso, n estaría representado entonces por los dos grupos que son 2, 2 menos 1, 1, ¿no? Y eso es lo que saca la máquina. En lo que respecta a los residuos, pues esto se obtiene por diferencia del total menos los grados de libertad de la regresión. En este caso, el total son 10 pares de datos que se están evaluando, menos 1 será 9. 9 menos 1, los grados de libertad de los residuos serán 8. A continuación viene lo que es la suma o sumatoria de cuadrados, que bueno, ya tiene su fórmula y ya eso más bien mayores detalles lo pueden encontrar en cualquier libro de bioestadística. Lo mismo lo que es la sumatoria de cuadrados del error o en este caso de los residuos. Y en lo que respecta a la sumatoria de cuadrados del total, que viene a ser entonces la suma de, la, de los dos valores anteriores. ¿Sí? A continuación viene lo que son el promedio de los cuadrados o que también es conocido como cuadrados medios, ¿no? Esto vendría a ser sumatoria de cuadrados. Y bueno, esto de acá vienen a ser los grados de libertad. ¿Sí? Y los cuadrados medios, como ustedes también recordarán, se calcula dividiendo la sumatoria de cuadrados entre sus respectivos grados de libertad. Si ustedes hacen esa operación, entonces esto entre esto me da este valor. Si dividen esto entre esto, me da este valor. ¿Sí? Eso es lo que me indica las fórmulas para análisis de varianza. Y luego vendría el valor de Fisher calculado, y es que fue entonces este señor el que es el padre de la estadística moderna, el que ideó esta técnica de análisis para dos o más grupos de datos. Entonces, en este caso, el valor de Fisher se calcula dividiendo los cuadrados medios de la regresión entre los cuadrados medios de los residuos, ¿no? Si no, ustedes lo pueden comprobar o ahí le hacemos, ¿no? A ver, esa pequeña operación. Ahí está. Sale igual, ¿no? Ok. Entonces, igual, el detalle de las fórmulas lo pueden encontrar en los libros de esa área. Y a continuación está el valor crítico de F, o lo que vendría a ser conocido como el valor P, ¿no? Y que muchos ya creo que saben interpretarlo y está asociado entonces, eh, está asociado con si P es menor que 0,01, porque hemos utilizado un nivel de confianza del 99%, o si P es mayor a 0,01.
Entonces, esto también va relacionado con la hipótesis que nosotros nos planteamos. En este caso, acá iría la hipótesis nula y acá la hipótesis alternativa. Ok, en este caso, bueno, mi pregunta era si están o no correlacionados, ¿no? Acá lo que yo suponía es que sí existe una correlación y regresión altamente significativa. Esa sería mi hipótesis. Y mi hipótesis nula, a ver, para no trabajar mucho, ahí nomás. H sub 0 será que no existe una correlación y regresión altamente significativa. Ok, a ver, vamos a ver esas figuritas que han aparecido como parte del análisis. Ya. En este caso, acá tengo el valor en notación científica, es decir, 4,700, bueno, 4,7057 por 10 a la menos 14. Es un valor bastante pequeño. Si lo colocamos eh, en números con decimales, ¿sí? Entonces, como es menor que 0,05, o en este caso menor que 0,01, donde 0,01 entonces viene a ser, mm, a ver, 0,01 viene a ser el alfa, o también conocido como el nivel de significancia. Ok, listo. Entonces, ¿cuál de las dos hipótesis es la que estaría aceptando? Según esto, como P es menor que 0,01, entonces acepto la hipótesis alternativa, ¿sí? Es decir, de que existe una correlación y regresión altamente significativa, lo cual es perfecto para mí porque de esa manera entonces me siento con toda la confianza de que estoy procesando correctamente mis muestras para este parámetro hematológico. A continuación del análisis de varianza, ya viene, eh, bueno, otras estadísticas, en este caso ya relacionados con la ecuación de regresión. Y en ese caso, ya, bueno, mm, para el coeficiente de regresión, acá en la misma pestaña datos, o me parece que acá en insertar, ¿sí? Hay un gráfico que dice, como ustedes ven en imagen, insertar gráfico de dispersión. Selecciono este primero. Y bueno, como ustedes ven, entonces se ha formado una gráfica de regresión. Bueno, ya se le asigna ahí algunos títulos. Este viene a ser el caso del reactivo A. Acá
acá reactivo B. A continuación, seleccionamos esos puntitos. Acá dice agregar línea de tendencia. Y acá aparecen diferentes formas de regresión. La que me interesa sería la de tipo lineal. Así es que hago un clic acá en presentar ecuación en el gráfico y que me presente el valor de R al cuadrado. Ok. Y listo. Ahí está. Bueno, esto ya no es necesario. Y acá tendríamos, ¿no? Esa ecuación de regresión y su valor de R al cuadrado. Qué bueno. Debe entonces de coincidir con lo que hemos obtenido, ¿no? Aproximadamente. A ver. Sí, ahí está, ¿no? El valor de R al cuadrado es 0,9994, por así decirlo, redondeando. Y acá Y es igual a, esto vendría a ser la constante A, esto es la pendiente, esto es mi variable X, mi variable Y. Eso es lo que nos está dando acá, ¿no? Y justamente este valor de acá, que es la constante A, es decir, el punto en el cual va a cortar el eje de las ordenadas, es 0,0473. En sí, bueno, esto es la constante A y a continuación viene la pendiente. Entonces Y, que es el reactivo B, va a ser igual a la constante A más la pendiente multiplicado por el reactivo A. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí creo que mucho lo he reducido, pero ahí está, ¿no? Ok. Entonces, esto semeja a una ecuación de la recta donde y es igual a más bx. Y ya también seguro, como ustedes recordarán, a es la constante. A es la constante donde corta la ordenada. Y b es la pendiente de la recta. ¿Sí? Ok. Entonces, esta fórmula es en base a esto, ¿no? Donde dice intersección se refiere entonces a la constante A y esto se refiere a la pendiente, AB. Y para corroborar que esos dos componentes de esta ecuación de la recta realmente, bueno, por así decirlo, son significativos o no, pues acá nos ofrece lo que es el error típico, que es igual a la desviación entre la raíz cuadrada del número de valores que se está evaluando, el estadístico de testudent, y bueno, lo que interesaría acá es el valor de P, o que está acá como probabilidad, que para el caso de la constante no es significativo, ya que es mayor que 0,01. Pero sin embargo, para lo que es la pendiente, sí es altamente significativo, ya que el valor es bastante pequeño, ¿no? 4,7057 por 10 a la menos 14. Y ahí tienen los límites de confianza
o los intervalos de confianza entre los cuales se puede encontrar cada uno de los elementos que forman parte de esta ecuación de la red, ¿sí? Tanto para el 95 como para un 99%. Y luego de eso, ya acá lo que tienen es el análisis de los residuos, es decir, cuál es el grado de variabilidad que se ha presentado para cada par de datos que se han evaluado. Y esos residuos, como tienen signo negativo, y eso a veces dificulta mucho su valoración, es que se los ha normalizado. Es decir, acá son analizados como residuos estándares, pero digamos con respecto a una media del total de residuos. Es decir, cada residuo se evalúa con respecto a la media de los residuos y ese valor entonces ya se conoce como un residuo estándar. Y bueno, acá ya aparecen resultados de cuál es la probabilidad eh, de un recuento eritrocitario para un percentil 5, 15 y así sucesivamente hasta el 95%. Ya eso con fines predictivos. Y el análisis de todo eso también se muestra acá gráficamente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de recuento de eritrocitos para cada percentil? Acá, ¿cuál es el valor de recuento eritrocitario utilizando el reactivo B? ¿Sí? Que está acá. Acá nos da el pronóstico para el recuento de eritrocitos en el caso de que utilice el reactivo B. Y acá vemos el análisis de los residuos. Es decir, la diferencia que existe entonces entre, eh, en este caso, entre cada par de, de datos de recuento de eritrocitos. Aquí tiene que ser aproximadamente cercano a cero. Si vemos que los datos están muy separados, muy alejados, indicaría de que las diferencias que existen en los recuentos de eritrocitos, entonces son muy altos y pueden conllevar a que la correlación disminuye. En este caso, donde existirían entonces valores más altos, serían en estos casos, ¿no? Ahí está. Pasando el cursor entonces sobre cada punto, ahí pueden ver eh, los pares que se han evaluado. Ok, pero lo que más nos interesa es sobre todo esta parte de acá, del análisis de varianza, ¿sí? E interpretar el coeficiente de correlación. Lo demás ya es otro tipo de análisis, ¿no? Y ya por así decirlo, más específico. Ok, entonces eso es lo que ustedes tienen que reproducir. Ya les voy a dejar entonces en la plataforma un ejercicio muy similar. Solamente voy a variar por ahí un dato o dos. Esto que estamos haciendo se los voy a pasar tan pronto terminemos la sesión ahí por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que lo tengan de referencia. Ok. Y como último ejercicio, para la parte de evaluación posanalítica que tiene que ver con control de calidad, es justamente acá conocer entonces si existe una diferencia, en este caso correspondiente al recuento de leucocitos, que está expresado en miles, esto por cada tipo de profesional.
Entonces, en muchas áreas, eh, como la dermatología, no solamente trabaja una persona, hay varios colegas que realizan turnos, algunos en la mañana, otros en la tarde, hay veces dos en la mañana, o de repente hay algunos que hacen guardia por la noche. Entonces, lo que se desea conocer es saber si es que para las mismas muestras existen o no diferencias con respecto a este parámetro hematológico. ¿Habrá o no habrá entonces variación con respecto a los valores que están sacando en sus respectivos turnos? Para eso entonces, igual, hacemos uso entonces de nuestra herramienta análisis de datos. Ahí en datos, a la parte final, ahí encontramos esa herramienta y por ahí debe estar entonces una estadística que nos ayude a procesar esta información. En este caso, sería un análisis de varianza el que nos permitiría evaluar si hay o no diferencias entre estos tres profesionales. Pero antes de ello, se necesita disponer los datos de cierta forma. En este caso, por cada profesional, entonces se han evaluado 5 resultados y este vendría a ser el profesional 1. Luego tenemos el profesional 2 y tenemos un profesional 3. Ahí está. Entonces, esa es la forma más conveniente en la que va a reconocer la disposición de los datos para poder hacer el análisis que corresponde con esta herramienta, que está justo al inicio de análisis de datos y viene a ser análisis de varianza de un factor. A continuación, entonces selecciono los grupos de datos, que son estos de acá, incluyendo las etiquetas. Ahí está. Y luego marco la caja que dice rótulos en la primera fila, porque así está. Y luego le señalo dónde es que quiero que me salgan los resultados. En este caso, marco la opción rango de salida y le indico entonces la celda más apropiada. Quiero que lo haga a partir de acá. Le digo aceptar y ahí tenemos entonces los datos correspondientes a esta evaluación. ¿Ok? A ver, voy a seleccionar y a cortar un poco para que suba más arriba. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, según este análisis, tenemos lo siguiente. Si quisiéramos saber con qué profesional ha habido más variabilidad en los recuentos de leucocitos, en este análisis que me hace el Excel no hay un coeficiente de variabilidad y casi ningún programa estadístico lo hace. Es algo que uno lo calcula manualmente, pero no es, por así decirlo, difícil, ¿no? Entonces, calculo el coeficiente de variabilidad. Si tengo la varianza, puedo calcular la desviación estándar, que viene a ser igual entonces a la raíz de la varianza, todo eso dividido
entre la media y todo esto multiplicado por 100. Y ese vendría a ser entonces el coeficiente de variabilidad. Lo arrastro y de esa manera conozco cuál es el coeficiente de variabilidad de los 3 profesionales que he evaluado. ¿Quién tiene, qué profesional está cometiendo, por así decirlo, de repente un poquito más de error? Sería el profesional número 2. ¿Quién está siendo más perfectible en su actividad? Estaría siendo el profesional número 3. Y intermedio ya sería el profesional 1. ¿Sí? Ok. Entonces, de esa manera comparo qué profesional está cometiendo más error. A continuación, ya viene entonces lo que es el análisis de varianza en sí. Y bueno, como ya les había mostrado hace un momento, puede haber cierta diferencia en los nombres usados en la construcción del análisis de varianza. Acá dice origen de las variaciones, pero esto sería fuente de variabilidad. Acá dice suma de cuadrados, o algunos le llaman sumatoria de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios o promedios de los cuadrados, como está descrito, su valor de Fisher calculado, y el valor de P, y acá estaría el valor crítico para F, es decir, con el cual se contrasta este valor, ¿no? Se podría decir que este es el valor de F de una tabla, y esto es el valor de P. Y como podemos observar ahí, entonces, ahí, según el valor de P, lo que me indica, bueno, igual, ¿no? Como en el caso anterior, hipótesis nula será de que no existen diferencias en la uh, evaluación del recuento de leucocitos entre profesionales. ¿Sí? Ok. Ahí está. A ver, esto voy a juntarlo un poquito. A ver si se puede. Ya. Creo que sí. Acá. Esto así. Ya está. Ok. A ver si esto lo combina. Ya. Y acá estaría esta otra. Muy bien. Y acá sería hipótesis alternativa. A ver. Bueno, a ver, a este lado, centrar. Creo que ya. Ok. Entonces, en la alternativa, ¿será que sí existe diferencias en la evaluación de recuento de leucocitos entre profesionales? O acá sería entre al menos
dos profesionales. Y acá que no existe entonces diferencias. A mí lo que me convendría es que no haya diferencias entre los profesionales que trabajamos en la misma área. Eso sería lo ideal, que no haya diferencias. Más bien, si hay diferencias, entonces ya señalaría de que hay algún colega que de repente no está procesando correctamente las muestras, de repente no está permitiendo absorber la suficiente cantidad de muestra, o de repente por ahí mm, eh, de repente no está programando bien el equipo, o hay alguna circunstancia que esté afectando ese valor. O puede ser el tiempo que está dejando pasar desde que se ha obtenido la muestra hasta lo que es su procesamiento. Bueno, eso ya cabría hacer un análisis a posterior. Pero en este caso, ya que el valor es inferior a 0,01, entonces sí estaría aceptando mi hipótesis alternativa. Me indica entonces de que al menos sí existiría diferencias en los recuentos de leucocitos que han obtenido por lo menos dos profesionales. Y para determinar cuál de ellos es el que estaría cometiendo más error, pues como estábamos viendo en este caso, de repente es el profesional número 2, ¿no? Entonces, mm, ya para determinar quiénes están obteniendo resultados similares, aquí ya cabría hacer una prueba de comparaciones para los tres profesionales, ¿no? Una prueba de comparaciones. Y esta prueba de comparaciones sí más bien no lo hace el Excel, habría que hacerlo ahí manualmente. Y eso sí más bien ya lo tienen, sí, softwares estadísticos, ¿no? Que como lo comentó en cierto momento su compañera María, pues existen diferentes programas para poder hacer también este análisis de repente de una manera más sencilla, ¿sí? Pero esto es lo que nos ofrece entonces el Excel. Y ya si quisiéramos entonces conocer eh, esto de la prueba de comparaciones, solo tendría que ser con otro software, ¿no? Así como el SPSS. Pero eso se los puedo estar dejando entonces de tarea para que lo puedan calcular. Chicos, ok. Entonces ahí ya pueden utilizar cualquiera de las pruebas que existen. Ya una de ellas, por ejemplo, el TAC. Ok. Entonces, hasta ahí sería nuestra parte de los ejercicios desarrollando uh, el Excel, ¿sí? Entonces, esto se los voy a compartir por el WhatsApp. Ya ustedes resolverán entonces esta grafiquita de Levi-Jennings, harán su interpretación. Acá les colocaré un ejercicio similar, parecido a este. Acá otro también parecido. Y para la siguiente sesión ya vamos a hacer lo que es lo que corresponde entonces a la parte de los componentes y parámetros físico-químicos de la sangre, que ya correspondería entonces a cálculo de osmolalidad plasmática y a lo que es la determinación de hematocrito
según altitud en base a los datos de hurtado, y ustedes aplicarán entonces factores de corrección específicos según un grupo etario, según sexo y según estarían analizando ah, la estructura de la hemoglobina y ver entonces em, y ver cómo está compuesta, ¿no? O constituida, para conocer también un poquito más acerca de su papel funcional. Ok, listo. Eso entonces sería, creo, todo por ahora, ya que nos estamos aproximando casi a las 7:30. Y bueno, entonces esto lo voy a guardar. Ahí está. Y se los voy a pasar. Si existiera alguna duda o inquietud, ya entonces ahí por interno ya les estaría mandando de repente información adicional o absolviendo algunas inquietudes. Listo. Entonces voy a dejar de compartir y a continuación a llamar lista para nuestra salida. Ok. Entonces, atención por favor. Apasa, Taka, Mirna, Lilian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Aries, Cris, Betalía. Aribil, Kawawa, Condori, Cindy, Joana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Kansaya, Machaca, Katiana, Maxi. Buenas noches. Dávila Vega, Eddie, Ray. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Enríquez Anco, María de Guadalupe. Doctor, lo dijo por el chat. Escribió Mm, presente. ok. Tamarra Sejuno, Uday. Buenas noches. Anco Blitas, Nela Medalit. Presente, doctor. Consigue a mí, ¿no? Sí. Ajá. Ya, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, es similares a lo que se ha desarrollado. Muy buenas noches y ya nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho.